bloque de Esta Boca es Mía. Vamos a seguir hablando del tema derechos porque nada más y nada menos que los defensores públicos están reclamando más recursos en el marco del debate de la rendición de cuentas y estamos recibiendo aquí en piso a Victoria Muraña, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, en los materiales que nos acercaba a producción leíamos por allí que 285 defensores atienden el 94% de las causas del país, ¿puede ser? Sí, 285 defensores en todo el país y atendemos el 94% de las causas penales. En materia de familia, más del 50% y cerca del 90% también en lo que es familia especializada. En consecuencia, podemos hacer una estimación de un 70% en materias que no son penal, que en penal efectivamente es el 90% de las causas. Bueno, y no se necesita saber mucho del tema para entender que no parece ser una cantidad suficiente. Claramente no es una cantidad suficiente y a título de ejemplo, para muestra basta un botón. Tenemos 114 fiscales en Montevideo, entre titulares y adscriptos, adjuntos, que atienden en materia penal y somos 31 defensores penales. En consecuencia, creo que hay una diferencia. En todo el país, la relación es cada 3 fiscales, un defensor. Y estoy hablando solo de penal. ¿Cuál debería ser la relación? Mínimo tenemos que tener 2 en penal, por ejemplo, pero me interesa particularmente la materia de género plantearles. ¿Por qué? Fiscalía no interviene en género. Vamos a dejarla de costado. En género tenemos la necesidad de 3 defensores. ¿Por qué? Las modificaciones legislativas que todos conocemos, la ley 19.580, la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia, han establecido la preceptividad del defensor en asistencia a niños. Ya lo teníamos por la Convención Interamericana, pero justamente esta modificación al CNA puso el acento en la necesidad del defensor para el niño. ¿Qué está pasando? En una situación de hipótesis de violencia de género, donde un niño presenció estos hechos, se le tiene que asignar un defensor. Es imposible actualmente que haya 3 defensores en una audiencia. Cuando nosotros planteamos en diciembre la necesidad de más defensores para familia especializada, lo que se trató de resolver por las autoridades, de 12 defensores pasaron a ser 20, se sigue... el acceso a la justicia sigue estando limitado. ¿Por qué? Porque la realidad demuestra que en diciembre el 90% de las audiencias de familia especializada se hacían con un solo defensor. Hay muchas personas que van a una audiencia de violencia de género, salen con una tobillera y no tienen asistencia letrada. ¿Qué pasa con esa persona? Muchas veces no entiende, porque no tiene quien le explique, las consecuencias que implican las medidas cautelares y el uso de un dispositivo electrónico. El incumplimiento, el que te suena la tobillera o te acercás o pasás, puede determinar que eso pase a penal. En penal sí, siempre se asiste, siempre hay un defensor, pero vamos a tener una persona posiblemente formalizada porque no se le informó. Los defensores queremos cubrir las necesidades que tenemos todos los días y lo hemos planteado en reiteradas oportunidades. No es algo caprichoso, entendemos que es algo justo y es una garantía para el acceso de la justicia de las personas en estado de mayor vulnerabilidad, que es mayormente la que asiste la defensa pública. Justamente entonces es en el marco de la rendición de cuentas que ustedes están pidiendo mayores recursos. Sí. ¿Cómo les ha ido con ese reclamo? Bueno, realmente se nos recibió en la comisión, en el Parlamento, se nos ha recibido por diferentes legisladores y realmente hemos sentido un apoyo que hasta ahora no lo habíamos visto. Un reconocimiento al trabajo de la defensa pública y además un reconocimiento a que la defensa pública había quedado por atrás. Cuando entró el nuevo código, ya no le vamos a decir nuevo porque del 2017, hay un reconocimiento del olvido a la defensa pública. Un olvido a esa tercera pata indispensable para celebrar una audiencia, porque sin defensa es imposible celebrar la audiencia o de lo contrario es nula. Nosotros nos enfrentamos normalmente, cuando estamos en mi caso que me desempeño como defensora penal,
vamos a una audiencia en un juicio oral, que es verdad, son los menos, pero es lo que implica el mayor trabajo. Tenemos 3 integrantes del equipo fiscal frente a un defensor, o a veces más. ¿Por qué? Porque Fiscalía tiene la posibilidad de tener un equipo, un grupo que se llama Unidad de Litigación, que los asiste para llevar adelante los casos complejos. La defensa no tiene. Un defensor público falta y es cubierto por sus compañeros. Nosotros no tenemos suplentes, como sí ocurre con magistrados y fiscales. Por eso, nosotros lo que pedimos es gente. Necesitamos más defensores, porque de lo contrario seguimos incumpliendo con la responsabilidad que había asumido el Estado en las convenciones, internacionales ante los organismos internacionales para garantizar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos. ¿No había ningún recurso extra en esta rendición de cuentas o había y es insuficiente? No, no hay ningún recurso asignado. Sí se previó la creación de 5 fiscalías. Nosotros en el día de ayer, justamente charlando con algunos diputados, nos decían, bueno, vamos a tratar de ver estas nuevas fiscalías si podemos, por lo menos, tratar de resolver esto con algunos defensores. Pero no estamos pidiendo algo alocado, el costo, nosotros cuando hicimos la solicitud lo planteamos como algo lógico, pero bueno, esperemos, aunque sea algunos cargos, más allá de los demás reclamos que estamos haciendo. ¿Y hay un número de cuánto se necesitaría? Sí, nosotros hicimos una estimación que es alrededor de 115 cargos, si no me equivoco. Incluso habíamos hecho ahora me fijo, 116. En un momento se había hablado de la creación de 50 juzgados de género. Eso es algo que surgió. Nosotros decíamos, si se crearan 50 juzgados de género, se necesitarían 150 defensores. ¿Y el costo de esos 115, 116 defensores cuánto sería? Creo que eran cerca de 5 millones por ahí. Incluso un ejemplo, lo tengo, ahora les digo exactamente, un ejemplo que lo quiero dar porque es algo que está funcionando actualmente, es los juzgados de género en San Carlos. San Carlos absorbe todas las hipótesis de situaciones de violencia de género del departamento, tiene competencia territorial. Hay 2 sedes y tenemos 3 defensores. En consecuencia, ya ahí tengo un problema. Claro. Y tengo defensores que están haciendo víctimas y después hace la víctima en violencia de género, pero después le toca en penal. Entonces, hay conflictos que los defensores los ponen de manifiesto y piden auxilio, porque genera también un miedo, una responsabilidad de los defensores que sabemos que es por necesidad, que no es por una cuestión de capricho, sino que realmente es una realidad y es lógico que todos los compañeros lo reclamen. Y lo que está sucediendo, por ejemplo, en el sistema penal, según datos del Ministerio del Interior, son más de 3.500 los nuevos reclusos en estos últimos 2 años. Imagino que será también más trabajo para ustedes. Sí, la cantidad de privados de libertad ha aumentado enormemente. La parte de la Defensoría de Ejecución es la que controla el cumplimiento de las penas. Nosotros, en el caso, por ejemplo, de los defensores, tenemos 2 etapas, la etapa de conocimiento y la etapa de ejecución, quienes hacemos la primera parte hasta que se dicta sentencia, después los defensores que hacen ejecución, pero ha aumentado enormemente. Es decir, es inviable que un solo defensor pueda llevar 3.000 presos o 3.000 personas con un proceso, sea privados de libertad o personas que se quedan con medidas alternativas, vamos a decirlo así, en libertad prueba. Es decir, el sistema colapsa, lo venimos poniendo de manifiesto y bueno, este planteo que nosotros hicimos para la rendición de cuenta entendemos que es lo justo y lo indispensable. Ya nos vamos al panel, pero cuando usted habla del sistema colapsa, ¿qué significa? Colapsa porque no puede ser que tengamos audiencias donde una parte carezca de defensa. Otra vez estamos hablando de la violación a los derechos humanos, ¿no? Exacto. Y bueno, y es incómodo decirlo, es incómodo, pero alguien lo tiene que decir. ¿Y eso está sucediendo hoy? Sí. Bueno, con este preámbulo abro entonces al panel, Guillermo. Bueno, nada, primero agradecer a la invitada que también expone la situación.
¿no? También reconocer el trabajo de los colegas. Es un trabajo que, más allá de las satisfacciones de cumplir con el trabajo, debe ser un trabajo muy frustrante por las condiciones en las que se ejerce ese trabajo. Condiciones que, por lo que relata la doctora, no le permite tener un conocimiento tal como se merece el acusado en ese proceso. Sí, ya ni siquiera estamos hablando de eso, estamos hablando de que tenga un abogado. Claro, por eso, pero después en el caso que llegue, la cantidad no les permite, por eso digo que es un trabajo que debe ser frustrante en muchos aspectos. Y bueno, y también nos habla un poco, ¿no?, esto de las prioridades que se tiene, o sea, no es una cuestión que quiera pegarle al gobierno de turno, porque creo que es algo que viene, hay una deuda que se trae y se arrastra del sistema político total, pero es algo que tiene que no puede ser que no venga una partida presupuestal en el presupuesto, ¿no? Y que justamente sea lo que se relata. Que hay presupuesto para Fiscalía tiene equipos especializados y la Defensoría, que es la que defiende a las personas que están en situación de vulnerabilidad, no tiene recursos, está diezmada, entonces eso también es una mala, por lo menos es una mala señal, una mala imagen que estamos dando como Estado en atender los casos de derecho. Y después otra cosa también que no se mencionó, pero que lo mencionamos en un programa anterior, que me tocó estar, que es el artículo 13, que habla de las certificaciones médicas, ¿no? Que los jueces y los fiscales quedan por dentro y los defensores de oficio no, parece que se le estuviera haciendo ya bullying a los defensores de oficio en todo lo que se puede, ¿no? No les damos recursos, no les damos, y además lo dejamos por fuera de la excepción por si se enferman. Gente que en realidad, por los números que están manejando, serían los que más se deberían enfermar, por lo menos, porque son temas muy complejos que yo no conozco robots jurídicos que se saquen esos problemas de la cabeza. Hay temas muy complejos que uno se va a la casa y no apaga el cerebro, se los queda. Entonces, bueno, si encima esos casos los multiplicamos por 50, por 100, estamos siendo malas personas con nuestros defensores de oficio. Doctora, este punto de la certificación, ¿se anima a explicarnos un poquito cómo es? Le agradezco el aporte. Justamente es uno de los reclamos que nosotros hacemos y sentimos un poco una cierta discriminación nuevamente para los defensores públicos. No entendemos cuál es, se lo planteamos también a los legisladores, que nos den la explicación de por qué el defensor público está excluido. Es decir, las únicas excepciones, es decir, todos estaríamos en un régimen como el trabajador privado, salvo jueces y fiscales. Defensores no. No entendemos por qué. Nosotros marcamos entrada y salida. Nosotros tenemos un régimen de licencias diferente. Tenemos los 20 días como cualquier otro trabajador. ¿Qué hace que los jueces y fiscales tengan esa posibilidad y los defensores no? ¿Cuál es el rol nuevamente que hay que cuestionarse de la defensa? ¿Qué pasa si no hay defensa? Sin defensa, como decimos nosotros, no hay justicia, pero tampoco hay audiencias. Tampoco se puede asistir a las personas que vienen diariamente, sea para materia de familia especializada o penal, pero entendemos que somos una de las patas del sistema y nuevamente estamos por debajo. Entonces, eso es uno de los reclamos que nosotros hacemos y creo que tener en cuenta ese reclamo significaría una buena respuesta o un buen mensaje del gobierno para con la defensa pública que, aclaro y repito, realmente han demostrado en lo que nos han dicho que la defensa pública creo que había sido olvidada y ahora se nos está teniendo un poco más en cuenta. No lo sabemos presupuestalmente porque, bueno, no surge del proyecto de rendición de cuentas. Ya veremos si hay alguna reasignación de recursos que les pueda garantizar al menos algo de lo que están pidiendo. Fernando. Bueno, es bastante preocupante la situación que describe ella, y hay alguna colega tuya que dice estamos brindando un servicio nefasto, que es Camilo, que surge de todo esto que estás diciendo, el 3-1, 114 que acusan y 31 que defienden. Es una situación bastante dramática. A mí lo que me llama la atención de esto es la hipocresía, la siempre vigente hipocresía del sistema político, ¿no? Se llenan la boca todo el mundo con la justicia y con los pobres y los más desvalidos. Y todo el mundo se llena la boca, pero a la hora de tener la herramienta para ayudar a esos desvalidos y para que funcione mejor la justicia, no quieren poner un mango. Sin embargo, ponemos guita en
toneladas de cosas que no sirven para absolutamente nada, que algo estábamos hablando antes. Yo creo que es de los lugares, el sistema de justicia, el funcionamiento de la justicia, es de los lugares donde deberíamos preocuparnos que las cosas funcionen y donde uno puede decir, bueno, igualdad de derechos, cuando hablamos de derechos, ¿no? Porque no es lo mismo cuando hablamos de, por ejemplo, de que una persona, hay justicia para ricos y para pobres, o hay salud para ricos y para pobres, o hay seguridad para ricos y para pobres, de acuerdo a lo que te puedas comprar. Y sí, y acá es lo mismo, funciona de la misma manera. Entonces a mí lo que me llama la atención es eso, ¿no? Y nada, ¿qué decirte? Escucharte y entender el problema. Creo que el problema es real y está planteado, y ojalá el sistema político deje un poquito su hipocresía y apunte las baterías a donde las tiene que apuntar realmente. Y sobre todo que algún día nos sinceremos y que empecemos a hacer una escala de prioridades que realmente represente las necesidades de la gente y no una escala de prioridades que represente, vaya uno a saber qué otros intereses corporativos que siempre están por ahí en todas las áreas. Yo aprovecho lo que dice Fernando. ¿Por qué entiende, doctora, que han sido los olvidados? ¿Faltó movilización? ¿Hay una interpelación a ustedes mismos? Bueno, no nos hicimos escuchar tan fuerte. ¿Qué pasa? No lo sé si es que no nos hicimos escuchar tan fuerte y ahora sí. Nosotros, esta directiva es el tercer año que estamos a la cabeza de la Asociación de Defensores. Ya se venía haciendo un trabajo enorme de parte de las directivas anteriores. Hemos llevado adelante nuevamente algo que venía de la directiva anterior, que es el tema de la independencia y la autonomía de la defensa pública, que es otro de los temas que nosotros estamos trabajando. No sé qué fue, pero sabemos que los reclamos estuvieron en 2017 y la respuesta fue de 115-54. Y siempre la remamos. Y creo que eso es lo máximo que consiguieron hasta ahora. Eso fue lo que se consiguió para el nuevo Código del Proceso Penal en su momento. ¿Y hasta ahora? Ahora han habido otros ingresos por los concursos del 2017, pero después, hasta hace poco, no hubo nuevo concurso. En realidad, el último concurso todavía no se terminó. Bien. Estamos entrando defensores de los últimos concursos. Y en base a lo que decía Fernando, que a título de ejemplo lo quiero hacer, y en honor a esta compañera, hoy de mañana se me dio una situación bastante particular, no a mí, a una colega que entró muy enfurecida a la sala de defensores, diciendo, ¿cómo hago? Yo quiero que alguien me escuche y no sé qué hacer, porque esta persona que está privada de libertad, hablando de derechos humanos, no siempre es las personas privadas de libertad, hay muchas situaciones, el caso de los niños y de las situaciones de violencia de género, lo repito porque es una situación que nos preocupa enormemente, pero decía, le están dando de comer piel y grasa. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Necesito hacer algo, no puedo concebir esto. No puede ser porque a una persona, dijo, ni a un perro se lo trata así. Esa es la situación real. Y el defensor se desespera. Se los aseguro que nos desesperamos. Y a veces ya no sabes a dónde recurrir. Entonces, creo que fortalecer a la defensa pública es un buen mensaje de la política de Estado. Tiene que ser una cuestión de política de Estado y no de partidos políticos. Porque los derechos humanos son de todos y en nuestro país creo que nos debemos respetar lo que hemos ratificado internacionalmente. Alfredo. Sí, a mí hay una máxima que me parece que es fundamental, es de todos iguales ante la ley, en todos los campos. Y acá lo que se demuestra de que no somos todos iguales ante la ley, porque yo estoy seguro de que todos los miembros del Parlamento o del sistema político en general, o nosotros, porque yo si mañana tengo un problema seguramente tengo dos. Acá tengo ya dos abogados que seguramente me van a defender. A vos no te cuento porque recién te conozco, pero seguramente hay amigos que... Es decir, creo que hay gente que somos privilegiados con respecto a la situación frente a la ley y hay gente que está realmente desvalida. Entonces, lo de justicia para pobres y para ricos es una realidad de hace muchos años. Yo no voy a defender la corporación de ustedes, pero defiendo a la población que los precisa. Es decir, ustedes son necesarios para un montón de gente que si no, ustedes no existen, está totalmente desvalida y pasa... El ejemplo que diste de la tobillera es clarísimo. Capaz que el tipo de poner tobillera no sabe ni que puede acercarse a la otra persona, no tiene ni idea.
¿tá? Entonces me parece que acá lo que estamos viendo es que un montón de uruguayos, por falta de recursos económicos, no están siendo tratados justamente. No somos todos iguales ante la ley. Señores, 5 millones de dólares por año, por favor, ponerse la pila. Seguramente hay mucha grasa para cortar en otros lados y sí darle, no a ellos, darle a la población que los precisa. Creo que viene por ahí la mano. Van a defender mucho mejor los derechos humanos si ponemos los recursos en los fiscales que si le damos al instituto. Usted va a tener que ir al Parlamento, Marguerite. No, ¿por qué? ¿A No, qué? porque ahí Claro. puede cambiar alguna cosa. ¿A qué voy a ir al Parlamento? Fernanda. También ponemos En los plata en fiscales, otras no, cosas, en al los santo botón, ¿no? En los defensores. En los Los defensores, defensores, sí, en los defensores. Hoy estamos Sí. en el camino de... Pero van a defender más los derechos humanos seguramente desde los defensores de oficio que 5 directores que ganan 1 millón de pesos por mes entre los 5, ¿no? Entonces se necesitan más Eliminamos abogados, 20 Marguerite. coroneles. Bueno, nos quedan poquitos minutos, Fernanda, y cierra la invitada. También. La justicia no es justicia en la medida que su acceso no sea de calidad y no esté garantizado. Y esa es la forma que como ciudadanía nos dimos también de funcionamiento de nuestro Estado de Derecho. Entonces se está incumpliendo con eso. Yo entiendo que el reclamo es más que válido y creo que la señal de eso es la receptividad que tú mencionaste que se tiene desde el sistema político. El planteo es real, es necesario y es legítimo y ojalá se acompañe desde ese lugar porque si no estamos fallando justamente al Estado de Derecho y a las garantías que debemos dar, y estoy en la línea con lo que decía Alfredo. Quería preguntarte si la situación es homogénea en todo el país o si también depende también estas inequidades en lo que respecta al interior, a la capital, si ahí también hay un problema de distribución o si... Ni que hablar que generalizado, pero si existe alguna puntualización en ese sentido. El interior siempre es más complejo. Me Los lo defensores imaginaba. del interior realmente pasan muchas veces situaciones sumamente difíciles porque, bueno, acá somos un grupo organizado, hay especialización, pero en el interior el defensor hace varias materias. Exacto. Si bien se entiende que, bueno, a ti te toca esta materia, penal y adolescentes, pero se enfrenta muchas veces, un ejemplo claro, que lo digo para un departamento que es Paysandú, lamento nuevamente reiterar penal, pero tenemos 4 fiscalías y 2 defensores. Cada fiscalía se integra con un titular y 2 o 3 adscriptos, en general 2. Y tenemos 2 defensores. Salto pasa lo mismo. Entonces, creo que hay una desigualdad que rompe los ojos y que se tiene que atender. Es excelente dictar leyes que, como decía hoy, reiterando las convenciones internacionales, que sean contestes con lo que se ratificó por el país. Pero no se puede seguir legislando sin recursos. Porque estamos perfectos frente al mundo, a otros países, pero no lo podemos llevar a la práctica porque no tenemos cómo. Entonces, la voluntad de la defensa pública está, pero defensores que estén pidiendo más gente, porque si bien nosotros hacemos un reclamo, que es el famoso reclamo que venimos de tiempos largos del 26%, nuestro reclamo máximo, que ustedes lo habrán escuchado en reiteradas oportunidades, es gente. Queremos más defensores. Doctora, ¿cuánto cobra un defensor de oficio? Nominal entre 130, 140 y 150 mil pesos nominales. Nosotros estamos equiparados a los jueces letrados, pero no ganamos como jueces letrados. No tenemos partida de vivienda, que es una diferencia de cerca entre 20 y 30 mil pesos. No tenemos la partida de capacitación, que son cerca de 10, 15 mil pesos. O sea, hay grandes diferencias y no ganamos tampoco lo que gana ni siquiera un fiscal adscripto. Es decir, creo que la discriminación ya viene en todos los aspectos. ¿Cómo sigue esto si estos recursos no aparecen? ¿Ustedes pueden tomar algún tipo de medidas? ¿Qué están pensando? Eso se va a evaluar. De todas formas, vamos a ver si los convocamos a asamblea, a ver qué opinan esto de los asociados. Lo que no queremos, obviamente, y que vamos a asegurar es que siempre haya defensores para atender a las personas que están en situaciones que corren horas, como en el caso de flagrancia delictual, es indispensable. Sí, no pueden hacer una medida Somos un servicio gremial. esencial. Quiero Claro, que quede claro claro, eso claro. y ahí estamos.
Perfecto. Si es muy cortito. No, porque es un planteo interesante y quiero marcar la diferencia con tantos otros planteos que muchas veces vienen del sector público, se sientan ahí en el mismo lugar a pedir... ¿Ha conseguido, doctora, algo? No, pero vienen a pedir aumento de sueldo, queremos aumento de sueldo, y queremos el 2%, el 3%, el 8%. Ellos vienen a pedir, en definitiva están pidiendo para atender mejor a los sectores más vulnerables. Garantizar su función. Es un buen pedido, ¿no? Bueno, ha conseguido un milagro. Estado. La Es un tenemos buen que pedido. despedir, La justicia sí, doctora la justicia Victoria Muraña, integrante de la Comisión En la justicia Directiva sí. de la Asociación de Defensores Públicos. Guillermo Raffo, panelista invitado, forma que me parte. cuidaste muy bien la silla, muchas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes en casa, muchísimas gracias. Hoy el tema en común, derechos humanos con institución, sin institución. Nos falta mucho sobre este asunto. Muchas gracias y hasta mañana. Elegir entre los